Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Agradezco al Señor en este tiempo que puedo llegar hasta ustedes a través de este medio para poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que Dios es maravilloso y Dios todavía tiene palabra para hablarnos a cada uno de nosotros. Y en esta tarde quiero estar compartiendo con cada uno de ustedes. Quiero estar en el libro de Romanos. Vamos a estar tomando unos estudios sobre este libro y a ver algunos principios importantes que podemos sacar de él. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Este libro tiene enseñanzas muy maravillosas, es rico en enseñanza, es donde verdaderamente algunos dicen que este es el libro del evangelio más poderoso que hay por las enseñanzas que ahí hay y obtenemos de ese libro. Así que creo que debemos de prepararnos. Espero por lo menos ahora introducirme a ustedes en esta tarde con esta enseñanza. Yo creo que vamos a estar aprendiendo mucho acerca de lo que verdaderamente tiene el mensaje de nuestro Señor. Así que yo creo que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar en esta hora en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y vamos a ir del versículo 1 al 6, y quizás vamos a ir hasta el 7. Así que leemos en esta hora la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Prepara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón en esta hora, Señor. Permite que nuestra atención pueda estar, Señor, a ti, Señor, al mensaje que tú tienes, lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Guíanos con tu poder, Señor, con tu Santo Espíritu. Señor, que este sea un tiempo muy especial en el cual podemos percibir aquellas cosas que son importantes para nuestro diario vivir, Señor, para un andar en ti, Señor, para un crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Guíanos en este tiempo, Padre. Llévanos, Padre Santo, hasta el propósito que tú tienes en esta tarde con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que vamos a entrar en este libro de Romanos, y quiero que cada uno de nosotros entienda que en estas enseñanzas Dios nos va a estar hablando. Solamente seamos sencillos y recibamos la dirección del Espíritu para que en esta hora Dios pueda glorificarse. Y como sabemos, el apóstol Pablo estaba introduciendo esta carta a los romanos. Básicamente, en primer lugar, fue dirigida a ellos, pero sabemos que también fue para todos los creyentes. Creo que el apóstol Pablo, aprendemos de él algunas cosas importantes en esta hora. Y lo primero que vamos a estar viendo es acerca de Pablo, cómo Pablo introduce el mensaje a los hermanos en Roma, cómo Pablo se presenta a ellos. Pues vamos a ver quién es el apóstol Pablo. Versículo 1 es donde empieza el apóstol a hablar y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, lo primero, Pablo declara que él es un siervo de Jesucristo.
y declara que él ha sido llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Un siervo o un esclavo son dos cosas diferentes. Y aquí el apóstol declara que él es un siervo. O sea, un siervo no es un animal que vive en la montaña sencillamente. Ese es un tipo de siervo. Pero hay un siervo que aquí en la palabra se encuentra, y el siervo es aquella persona que ha entregado su vida a Cristo y ha depositado toda su vida para el servicio de Dios. Entonces la palabra de siervo no es lo mismo que de un, vamos a decir, de un encargado, vamos a decir, de un obrero. O sea, es algo diferente. El apóstol está aquí declarando lo que él es. Le está escribiendo a esta iglesia y dejándole saber quién es él. Y lo primero que podemos ver, que Pablo le deja saber a ellos que él es un siervo de Dios. Y cuando hablamos la palabra siervo de Dios en términos religiosos, sabemos que las personas, cuando se habla de un siervo de Dios, se espera de que se esté hablando de alguien que anda como en la tercera nube, de alguien que no pone los pies sobre la tierra, de alguien que hay que andarlo en carroza y hay que andarlo con guardaespaldas. Verdaderamente un siervo no es eso a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo se está refiriendo es a que él es un siervo, un dulo, un esclavo, un alguien que verdaderamente está a los pies de Cristo para servir al Señor, para el llamado que el Señor le ha entregado. Entonces Pablo declara lo que él es un siervo de Dios, es un esclavo. Y cuando hablamos de un esclavo, ya hemos hecho algunas connotaciones acerca de cuál es el papel que un esclavo juega ante su amo, ante el lugar donde él ha sido adquirido. Pablo había sido adquirido por Cristo, ahora él le pertenecía al Señor, entonces Cristo era su dueño. Al ser Cristo su dueño, Pablo era un esclavo de él. O sea, el término aquí es que él era un esclavo de Cristo. ¿Y por qué se utiliza ese término? ¿Por qué Pablo toma esa imagen? Bueno, verdaderamente es que él declara cuál es su posición ante el Señor. O sea, él está dispuesto para hacer todo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y eso es lo que es un siervo de Dios. Alguien que ha depuesto su vida para ponerla al servicio del Señor Jesucristo. Entonces, el siervo no es como el obrero. El obrero puede reclamar su salario. El obrero puede decir qué día va a ir a trabajar y qué día no va a ir a trabajar. Un obrero tiene opción, tiene palabra, tiene voz y voto. Pero aquí un siervo no tiene verdaderamente esos privilegios. El siervo solamente está ahí para hacer lo que su Señor dice. Entonces lo que está declarando aquí el apóstol Pablo es que él es alguien que está sumiso, que está sujeto, que es un esclavo, que está dispuesto para obedecer la voz de aquel que lo ha escogido. O sea, nos deja muy claro a nosotros ver lo que en realidad el apóstol está diciendo acerca de sí. Entonces, siervo de Jesucristo. Y lo segundo es que dice que él ha sido llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, él dice que ha sido llamado para ser un apóstol, o sea, un apóstol, un llamado de Dios, o sea, apartado para ser un apóstol. La palabra apóstol igual es algo que a veces la utilizan para diferentes personas, y verdaderamente lo que un apóstol, lo que Pablo está diciendo es que él es una persona con una misión. Como tiene la misión de introducir este mensaje a los romanos, él está diciendo a ellos que él es un apóstol. Un apóstol es alguien que va y lleva el mensaje a otros lugares, que es alguien que va, y lo hemos visto que se le aplica a los misioneros, porque ellos van a otras naciones y plantan iglesias y transmiten el mensaje del Señor. Entonces el apóstol está diciendo que primero es esclavo y ahora es
es apóstol. El apóstol va y lleva el mensaje del Señor. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo está diciendo aquí lo que es. Cuando nosotros vamos a estudios acerca de la palabra de apóstol, sabemos que en el tiempo se exigía para los que fueran apóstoles, los que fueron apóstoles, se pedía que ellos hubieran conocido personalmente a Cristo, que ellos hubiesen tenido, haber visto al Señor Jesús ya resucitados. Eran cosas que se pedían para los apóstoles. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que él fue apartado. Claro que él tuvo un encuentro con Cristo. Por eso cuando él es cuestionado su apostolado, Pablo dice que él recibió el evangelio y no lo recibió de hombre, sino que lo había recibido del Señor. O sea, porque el llamado de Pablo fue un llamado directo de parte del Señor, y fue el Señor que lo había apartado para el apostolado. Pero cuando nosotros vemos que se toma ese término en este tiempo, algunos lo utilizan para distinguir a una persona nada más de alto privilegio, para que sea admirado y para que sea una persona muy reconocida. Y en cambio, aquí el apóstol toma esa palabra como alguien encargado para realizar una misión al pie de la letra, con fidelidad, porque había sido seleccionado para eso. Entonces el término que él utiliza de apóstol es para alguien que va a cumplir una misión, que va a ser fiel a ese mensaje y lo va a transmitir de la misma manera. Entonces Pablo se presenta como un siervo, como un esclavo, como alguien, como un apóstol que va a llevar el mensaje del Señor. Y nosotros sabemos que verdaderamente todos los que van y llevan el mensaje se les podía otorgar ese término, porque en una ocasión Jesús le dice al Señor en la oración: Padre, como tú me enviaste, yo les he enviado a ellos. El último mensaje que el Señor les da a sus discípulos es que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces podríamos decir es que esa palabra de apóstol es para aquellos que van y siembran la semilla, predican el mensaje. Y Pablo está diciendo, eso es lo que está diciendo, le está diciendo a estos hermanos en su introducción, de que él es un apóstol, alguien que va a llevar un mensaje a ellos. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que hay la gran diferencia a veces acerca de los apóstoles que ahora aparecen. Ahora solamente las personas dicen: este es apóstol, y está bien, puede ser un apóstol porque va y lleva el mensaje del Señor, pero no es nadie superior, no es nadie tan especial. Es especial sencillamente porque Dios lo elige para llevar el mensaje, pero de ahí los pies debe de tenerlos sobre la tierra, y no es para que ese término se le dé a una persona y luego ponerlo en lugares que nadie más puede estar ahí. Yo quiero que entendamos lo que el apóstol estaba diciendo aquí a esta iglesia. Versículo 2 dice que el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo. O sea, el apóstol dice: yo soy un apóstol que va a llevar el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol está haciendo aquí una referencia, o Pablo está diciendo que es su misión, que es lo que va a él hacer. Entonces Pablo, en otras palabras, va a continuar el mensaje que en el principio los profetas habían hablado de nuestro Señor Jesucristo, ya que muchas veces se piensa que en el Nuevo Testamento sencillamente es donde se habla de nuestro Señor Jesucristo, pero verdaderamente desde el principio las promesas de Dios siempre fueron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que las promesas eran de Él y los profetas hablaron de esto. Y lo que Pablo está diciendo, yo estoy retomando aquí el mensaje para llevarlo a ustedes. Versículo 3 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bueno,
aquí empieza una vez más, el apóstol empieza a hablarles a ellos y a decirle, ¿verdad?, que él había tomado este mensaje una vez más y lo está trayendo a ellos para hablarles acerca del Hijo de Dios. O sea, Pablo había sido apartado para cumplir esta misión, y la misión era hablar acerca del Hijo de Dios. Como creyentes, nosotros tenemos que ser cuidadosos y escuchar y analizar cuando las personas hablan y comparten acerca del mensaje. Si el mensaje es cristocéntrico, la gloria va a ser entregada al Señor, y como predicadores tenemos que buscar de que ese nombre sea glorificado. Y aquí lo podemos ver. El apóstol Pablo dice que él había venido a traer este mensaje acerca del Hijo de Dios, o sea, el mensaje del Hijo de Dios, y empieza a decir de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, primeramente, ese es el evangelio completo, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que el Señor Jesucristo es Señor, el Señor de señores, y que nuestro Señor Jesucristo viene, como dice aquí el versículo, del linaje de David según la carne. Eso era la profecía, eso es lo que estaba dicho, que iba a suceder con el Salvador del mundo. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una introducción y diciendo: vengo a hablarles a ustedes aquí, no de mí, vengo a hablarles de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. El mensaje de Pablo era un mensaje cristocéntrico. Él venía a hablar para hablar de Cristo, y luego dice que Él es nuestro Señor. O sea, está hablando de que el Hijo de Dios es nuestro Señor. Le dice a ellos en su introducción que nuestro Señor Jesucristo es su Señor. Y cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra Señor quiere decir alguien que tiene autoridad, alguien que tiene poder. Señor quiere decir dueño. Señor quiere decir alguien al cual no se le puede contradecir lo que Él está diciendo. Entonces el apóstol empieza a decirles que el mensaje que él trae es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque va a hablar del Hijo de Dios, y va a hablar del Señor Jesucristo, de aquel que tiene todo poder. Porque cuando encontramos las enseñanzas del apóstol Pablo, encontramos un evangelio de poder, encontramos a un Jesucristo que tiene autoridad y que tiene poder. Entonces Pablo estaba haciendo una introducción aquí tremenda. Y luego le dice: el mensaje que traigo es acerca de la profecía que él iba a venir del linaje de la carne según el David, o sea, del linaje de David. Y nosotros sabemos que el apóstol toma cuidadosamente todos estos puntos, los toma con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él quiere hacer una presentación acerca de lo que él les está llevando a ellos. Sabemos que el apóstol no había llegado a esta iglesia, que el apóstol había mandado esta carta, que el apóstol estaba para este libro de los Romanos, introduciéndolo a ellos, pero quizás físicamente ellos no lo conocían, pero él les deja saber quién es él, cuál es su llamado y cuál es su misión, y les deja saber que su misión es de hablarles del Hijo de Dios, de hablarles del Señor Jesucristo. No viene a hablar de una religión, no viene a hablar de una iglesia, no viene a hablar de sus títulos, no viene a hablar de cuánto sabe, viene a hablar del Señor Jesucristo, y le viene a decir que esta era la promesa que había sido entregada acerca que el Hijo de Dios vendría de la simiente de David. En otras palabras, Pablo está elaborando un mensaje aquí y les está dejando saber cuál es su misión. Yo creo que como creyentes podemos aprender en esta tarde del apóstol Pablo. Podemos encontrar algunas cosas importantes aquí, y es acerca de cómo Pablo estaba entregado al Señor. Podemos ver el espíritu de humildad que había en él, el espíritu de entrega que había en él, el deseo del alcance que había de presentar un mensaje completo. No era un mensaje parcial, no era un mensaje a medias, no era un mensaje de hombre, era un mensaje de Dios.
Dios. O sea, Pablo está haciendo una introducción a ellos importante para que ellos puedan ver quién es Él y lo que Él va a hacer. Y aquí el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, el apóstol Pablo está dejando saber aquí que este Señor Jesucristo del cual les está hablando es el Hijo de Dios, el cual ha sido con poder y que se le ha levantado de los muertos, ¿verdad? Se ha levantado de entre los muertos por la resurrección, y que ahora dice, hemos recibido esa gracia de Él. O sea, hemos recibido esa gracia de Él a ser apóstol o el apostolado. O sea, el apostolado, pudiéramos nosotros decir, el apóstol reconoce que lo había recibido del Señor, y pudiéramos pensar de que lo que aquí está pues el apóstol diciendo es otra cosa, pero lo que él está diciendo, lo que hemos recibido de él es la comisión, hemos recibido la misión, por gracia lo hemos recibido. O sea, eso ha sido un privilegio que nosotros recibamos esto, de poder llevar la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor que le tenemos a Él. O sea, en estos días pues necesitamos gente que tenga ese amor y quiera que tenga esa fe y que pueda obedecer a esa fe para poder ir a las naciones, para poder ir a aquellos que todavía no le conocen al Señor. Entonces el apóstol Pablo reconoce que él había sido apartado por la gracia de Dios para ser un apóstol, para poder manifestar esa fe que ellos tenían. Y por eso él es como que les insta a ellos a que ellos puedan obedecer también a este mensaje que él está trayendo a cada uno de ellos. Y cuando vamos al versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, el apóstol está hablando de la comisión suya, pero ahora transmite a ellos esta comisión que a él se le ha entregado. Él transmite este mensaje a ellos y los insta y los invita a que ellos, les dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Les deja saber que no solamente él estaba entre los que el Señor quería que le sirvieran, sino que ellos también deberían de venir al Señor para poder servir al Señor. Y yo quisiera hacer como una aplicación en esta tarde para cada uno de nosotros, porque no estamos aquí para que nuestra cabeza crezca nada más. Si no estamos aquí es porque queremos que el mensaje del Señor llegue a aquellos que todavía no lo tienen. Yo podría traer una aplicación y yo quisiera decirle a cada uno de aquellos que nos escuchan en esta hora que el llamado no solamente era a ellos, es también a nosotros. Es también a nosotros, en los cuales el Señor quiere que nosotros también vengamos al Señor Jesucristo, pero no solo vengamos en la condición que el apóstol Pablo vino, en la condición de siervos, en la condición de esclavo, en la condición de alguien que se niega a todo para obedecer al llamado que se le ha entregado. Necesitamos ahora de ese tipo de personas. Necesitamos una iglesia que de verdad entra en ese compromiso en el cual pone a un lado todos los argumentos y cierra su boca y deja que sea el Señor el que dé las instrucciones, el que hable. Yo creo que como creyentes somos llamados también, como el apóstol estaba extendiendo esta invitación a estos hermanos en Roma. Entonces cada uno de nosotros debe de entender que este llamado que se le hizo a ellos es para nosotros, pero hay una manera de venir. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese llamado a compartir el evangelio. Cada creyente ha sido llamado no para hacer lo que quiere hacer, sino para hacer lo que Dios lo está llamando a hacer. A Pablo el Señor lo llamó para que fuera su siervo, para que fuera su apóstol, para que fuera ese hombre que iba a llevar el mensaje
Y Pablo eso hizo. Pablo se negó a sí mismo. Pablo cargó la cruz. Pablo murió a sí mismo para poder cumplir con esta voluntad del Señor. Es necesario para que nosotros podamos compartir este evangelio completo que el apóstol empieza a introducir aquí, que cada uno de nosotros se anegue a sí mismo, que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y aquí el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Oiga lo que la invitación del Señor, lo que el apóstol le dice a los hermanos en Roma: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. O sea, dos cosas. Primero le dice que a todos los que están en Roma, ellos que son amados de Dios y son llamados a ser santos. O sea, ellos son llamados a ser santos. Primeramente son amados de Dios porque Dios ama. A todos nos ama el Señor. Y le dice que para que sean santos, para que sean un pueblo apartado, para hacer la voluntad del Señor, para cumplir con las necesidades que hay de este evangelio que sea predicado. Yo le animo a que cada uno de nosotros en esta hora pueda darle una lectura más a este pasaje y pueda ver detenidamente lo que el apóstol está hablando en esta introducción de este libro de los Romanos. Dios nos está hablando a nosotros y Dios nos está enseñando una manera de cómo nosotros debemos de servir al Señor y qué es lo que nosotros tenemos que predicar, qué es lo que tenemos que llevar. Sabemos que la invitación es para todos. Dios nos ama a todos y quiere que nosotros seamos apartados, que seamos santos para hacer su voluntad. En esta tarde agradezco al Señor porque yo sé que nos vamos a gozar en este libro que vamos a estar compartiendo. Le animo a que usted lea este libro, que usted pueda enriquecerse del conocimiento de él. En esta tarde agradezco a Dios por esta oportunidad. Vamos a hacer una breve oración y así estaremos despidiendo. Padre, te agradezco por aquellos que en esta tarde, Señor, pueden escuchar el mensaje de tu palabra. Que cada uno, Señor, sea bendecido y dirigido, Señor, oh Padre, para cumplir con esa voluntad tuya. Te doy gracias porque tú me has guardado y me has protegido, Señor, y has protegido cada uno de aquellos. Padre Santo, danos cada día ese deseo y ese anhelo de cumplir tu voluntad, que nosotros podamos ser obedientes, Señor, a lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Antes de terminar, quiero nada más decirle que vamos a una vez más estar este domingo en nuestro servicio. Si usted ya está bien, si usted no está enfermo, puede venir a este lugar. Ya estamos teniendo nuestro servicio, pero si usted está malo, entendemos y pues nomás déjenos saber, porque a veces nos preocupa el que no le vemos y no sabemos nada de usted. Así que Dios me lo bendiga en esta hora y que Dios me lo siga protegiendo en el nombre de Jesús. Amén.